Venga. Hola, ¿qué tal? Uy, he empezado un poco robótico. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Mirá, las últimas semanas, los últimos meses, estamos viendo un montón de cosas, o yo estoy viendo, imagino que ustedes también, relacionadas con la homofobia, con el machismo, con el feminismo, lo que está pasando en Colombia, lo que está pasando en Cuba, cosas que están pasando, la crisis de inmigración que hubo en Ceuta hace un mes o dos, cosas que están pasando en el día a día. Entonces, como quiero hablar de todos esos temas y por no estar yo aquí sentado solo hablando y dando mi opinión, como hace mucha gente, que está muy bien también, pero yo me he traído a una persona experta en derechos humanos, que es Isa, ella es abogada, es experta en derechos humanos, y vamos a hablar de los derechos humanos, de cuándo se vulneran, de cuándo se hacen bien, cómo se crearon, quién o qué organismo se preocupa porque eso se cumpla, y sobre todo, me callo ya y vamos a empezar a hablar. Isa, ¿cómo estás? Pues muy bien, encantada de poder estar aquí en tu programa Hombre, y hablar de algo tan importante como los derechos humanos. Me parecen primordiales que sí. todo el mundo sepa qué son y se respeten. La primera pregunta que tengo, antes de meternos directo a los derechos humanos, ¿por qué tú enfocaste tu carrera, digamos, profesional en eso? Pues buena pregunta. La verdad que siempre cogí la idea del derecho como Ajá, una idea de, quizás suene un poco utópico, vale. pero la carrera en derecho la cogí simplemente porque lo vi como una herramienta para quizás dejar el mundo un poquito mejor de lo que nos encontramos. Hostia, qué bonito. Es verdad que suena Sí, un poco suena. romanticón, ¿sabes? Claro, yo creo, una vez, no conozco mucho abogados, pero la mayoría dirán, bueno, yo me divorcio a unas cuantas personas al año y vamos tirando. Será la idea, ¿no? Pero no, o sea, cogí esta carrera con esa idea. Siempre me ha gustado mucho el tema de... No conocía en sí cómo era el mundo de los derechos humanos ni cómo podía acceder directamente a él, pero entonces tampoco tenía a nadie cercano de este mundo, entonces pues cogí la carrera en Derecho en ese sentido. Entonces, conforme ha ido avanzando mi formación académica, la formación mía profesional en el sentido de contactos, he ido viendo, digamos, más en profundidad dónde tenía que ir perfeccionando, ¿sabes? Esa Claro. formación en derechos humanos. Porque es que ahora la pregunta me sale sola. Es decir, bueno, si quiere hablamos. ¿Los derechos humanos qué son? Eso es lo Pues primero. los derechos humanos básicamente es los derechos inherentes a toda persona simplemente por ser persona, por haber nacido Vale, pero es como ser humano. como una constitución española, pero que hay a nivel global. ¿Es un libro que dice esto es los derechos humanos? Sí, bueno, tenemos un tratado internacional que es la Declaración Universal de Derechos Humanos, Vale. que engloba todos esos derechos, pero no solo la declaración, existen otros pactos que complementan, digamos, esa declaración Vale. a nivel internacional. Imagino Por que eso, cada X tiempo se hace un pacto, se hace algo nuevo y se arregla, ¿no? como un pacto nuevo. No un pacto nuevo, sino cada X tiempo se hará alguna ley nueva que diga, oye, pues mira, esto hay que mirarlo. ¿No? Por ejemplo, los tratados estos de cambio climático, claro, Ujú. obviamente no tienen nada que Claro, ver, al no ser sobre los humanos. Bien, Alejandro, un aplauso para ti, pero son cosas. no, o sea, el cambio climático, todo el tema del medio ambiente, todos se engloban en el mismo sentido. O sea, son derechos humanos, las personas, o sea, el medio ambiente Ah, afecta al ser humano. vale. O sea, forma parte también De tu vida, de ¿no? esa defensa y protección hacia los derechos humanos, el medio ambiente en el mundo, el entorno en el que vivimos. Vale, 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 vale. Vale, entonces, ahora, otra pregunta. ¿Estos derechos humanos Ujú, afectan a todos los países? Porque uno ve las noticias de vez en cuando y parece que haya ujú. zona en el mundo en el que no lleguen los derechos humanos o no afecten o digas tú, oye, pues ahí debe haber un rey o un dictador o algo que eso a él ni le va ni le viene. Claro, a ver, Primera pregunta complicada. A ver, Siria. sí es ¿Qué pasa allí? complicado en el sentido, ¿Qué pasa allí? en el sentido de que, a ver, los derechos humanos es algo que deberíamos,
no es si afecta a todos los países, sino que los estados deben garantizar y proteger esos derechos humanos de Vale. pues, su población, o sea, de sus O habitantes, sea, de... tú lo que dices que cada país se debe preocupar porque en su territorio se cumplan. Claro, es que los estados tienen un deber para con los derechos humanos. Sí, pero De claro, protección. eso tiene un problema. Y es que, por ejemplo, ahora con lo que está pasando en Israel, que Ujú. parte de su población, eh, ellos sobre parte de su población no respetan los derechos humanos porque son de otra religión. Y no solo, claro, a ver, no es solo la religión, sino es que a veces, no sé si me voy a meter en un berenjenal o, No o pasa no, nada, pero estamos para eso. los derechos humanos es que es tan delicado en el Ya, sentido de que intervienen tantas cosas a nivel político, claro. a nivel económico, que claro, que hacen que la mayoría de esos estados que están en vía de desarrollo, porque son la mayoría que sufren esas vulneraciones y violaciones de derechos humanos, se deben a estados que son inestables, sin unas democracias consolidadas, y bueno, que parte de esa culpa, pues, vienen de estados terceros. Yo, es que fíjate cómo es la cosa. El otro día vi un reportaje sobre Antonio Pampliega, que es un periodista español que en el año 2016, si no me acuerdo mal, esto es interesante, ¿eh? Estuvo Ujú. 300 días secuestrado por Al Qaeda en Siria. Él salió y lo que dijo es que su trabajo, bueno, dice muchas cosas como que, por ejemplo, le pagan una mierda, que eso también hay que decirlo. Y él, por ejemplo, no podía ir a la guerra con seguridad, fíjate. No, no, O no. cosas así. Pero él decía, por ejemplo, que él tiene carpetas y carpetas de información y gigas de fotos y de información donde él demuestra que en Siria, el régimen este que hay de Bashar al-Assad, creo que se llama, no respeta los derechos humanos. Pero ¿qué pasa? Que, por ejemplo, España es el sexto o el séptimo país que le vende más armas a Siria, al régimen ese. Y él se encuentra con que nadie le quiere meter mano al régimen ese, nadie quiere, digamos, como se suele decir, poner pie en pared y decir, oye, vamos a sacar un juicio adelante y esto no se puede permitir que pase en Siria. También son los intereses que hay, ¿no? Y ahí entran las potencias grandes. Exacto, Entonces, es lo que te he ahora dicho viene antes. la pregunta. ¿Quién hay mirando que se cumplan los derechos humanos? ¿Es un organismo? ¿Es Obama? Uno, no. Al fin y al cabo es una corresponsabilidad creo que es una corresponsabilidades. O sea, no es un solo ente que se ocupe de. O sea, pero no hay como... O sea, no es Hay la ONU organismos, ni es un... claro, hay organismos internacionales que tienen sus propios pactos y tenemos digamos, cada pacto, cada tratado internacional tiene sus propios comités. Todo Vale. derivado también de la ONU y esos organismos donde esos comités se encargan de supervisar los diferentes, digamos, aspectos, porque los derechos humanos están encasillados como dependiendo de los grupos sociales a los que pertenece, digamos. Ah, ¿sí? Por ejemplo, a Vale. nivel internacional, digamos para que me entiendas, o para que me Mm. entiendan cuando lo escuche. A nivel internacional tenemos, por ejemplo, un comité, que es el Comité de los Derechos del Niño, y ese comité se creó en base a la Convención Internacional de los Derechos del Niño y protege a los menores, a esos niños. A nivel internacional tenemos también el Comité sobre los Pueblos Indígenas Mm. y la Convención de los Pueblos Indígenas, y protegen a ese grupo en concreto de personas. Vale, 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 vale. Tenemos también la Convención Internacional de los Derechos, o sea, de la protección de la mujer, digamos, también. Y entonces hay un comité especializado que se encarga de eso, de la protección de los derechos pues, de la mujer, Sí, sí. digamos que son ¿cómo se llama? O sea, en derechos humanos hablamos de grupos en situación de vulnerabilidad, que son migrantes, personas con discapacidad, que también existe la convención, y el comité. Cada pacto tiene su comité. Y a Vale. nivel internacional, por ejemplo, también tenemos, pues,
la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero junto con otros dos pactos, ¿Qué son? que son, por ejemplo, los de derechos civiles y políticos y derechos sociales, culturales y económicos. Esos tres pactos, declaración y los otros dos pactos, constituyen la Carta Internacional de Derechos Humanos. Ese, digamos, es el cuerpo normativo más importante. Vale. Si yo sé que en Siria se están saltando los derechos humanos, ¿a quién llamo? ¿Al 091? ¿Al 112? Ojalá. Claro, es la No tan cosa. fácil. ¿Quién está detrás de eso? Pues tenemos esos organismos, pero muchas veces es lo que digo, los estados son los principales garantes de los derechos humanos y tú no puedes intervenir en un estado porque ellos tienen soberanía. Sí, claro, el mismo pueblo, digamos, es el que manda sobre sí mismo, pero en el caso en el que haya un dictador, por ejemplo, o haya un régimen monárquico, que haya un rey, no es democracia, ¿no? No. ¿Cómo? Si hay un rey, por ejemplo, Sí, en ese país va a pasar lo que diga el rey, no lo que diga el pueblo. claro. O sea, lo que me refiero a la hora de intervenir si se producen vulneraciones de derechos Ya. humanos. Esa soberanía del Estado, a ver, es que es complicado, en el Claro, sentido, claro. no puedes intervenir porque estás atentando contra otros derechos internacionales, porque existe esa barrera. Ya. Entonces, al existir esa barrera, tú puedes ayudar al Estado y existen, pues, tenemos herramientas, pero a veces son imperfectas. O sea, los derechos humanos es algo pendiente que tenemos desde hace siglos. Vale. Pendientes porque los mecanismos que existen Ujú. están muy bien sobre el papel, pero no son eficientes, no Voy, son voy a efectivos. poner un ejemplo a ver si yo lo he entendido, ¿eh? Ujú. El mundo, por ejemplo, de Oriente, sí, Oriente Medio, Sí, Arabia, Oriente Medio, mundo también tenemos magrebí. África. En ese mundo, por ejemplo, las mujeres tienen menos derechos. Bueno, Probablemente, sí, y llenos. Ujú, probablemente muchos de esos derechos no ujú, respeten la Carta de los Derechos Humanos de la Mujer, ujú. ¿vale? Pero no Exacto. podemos hacer nada porque es como su cultura. Bueno, es que es otra cosa igual, Va. la cultura. O sea que es que al final los derechos humanos... Amparamos el hecho de la cultura y la cultura no puede servir de excusa para violar y vulnerar derechos humanos. Vale. Cultura no puede ser la mutilación genital femenina, eso no es cultura. Claro, pero eso sí se está persiguiendo, ¿no? Claro, eso sí. Pero, por ejemplo, el hecho de que una mujer no pueda ir sola por la calle, Ujú. por ejemplo, en Marruecos, no sé si pasa eso, o en países así, eso sí se está persiguiendo. Sí, a ver, solo por la calle, claro. Es que, Depende claro, es complicado. O sea, tú te refieres a tener miedo de no, decir, no, no, me refiero a que, a que legalmente en un país no pueda ir una mujer sola por la calle. ah, claro, Claro, también atenta contra los derechos, él, libertad de circulación, exacto. Pero exactamente. es lo que te digo, tú no puedes ir, por ejemplo, a Arabia Saudí y decirle, no, es que eso no lo podía hacer. Que te van a decir, bueno, es que de la valla para acá es mi país, ¿no? Si he entendido lo que tú me querías decir, claro. Sí, sí, la soberanía estatal, es lo que Claro. te quería decir, exacto. O sea, tú puedes decir, es que el ejemplo lo tenemos también en Europa, ¿no? Lo que está pasando con países europeos. A ver, por ejemplo. No tenemos Hungría. Ah, ostras, Turquía Hungría, ¿eh? Se me había olvidado poner Hungría aquí, la que ha liado Hungría, ¿eh? y Turquía. Joder. Turquía no me puedo meter mucho con Turquía, que un día voy a tener que ir a ponerme pelo. Vale. Yo tengo una pregunta aquí. Mira, Isa. Tú me has dicho, los derechos humanos, aparte de ser para todos los humanos, se dividen en derechos humanos para las, digamos, no sé cómo decirlo, partes de la sociedad que son vulnerables, ¿no? Mujeres, inmigrantes, grupos indígenas. Yo Sí, tengo bueno, una... es una pequeña parte, Vale, claro, de los derechos niños. humanos. Vale, yo te... Mira, una pregunta rápida. ¿Para los animales hay derecho así? Que tú sepas, A ¿no? nivel internacional no hay nada Vale. Pues se me ha que ocurrido yo preguntar. sepa. Vale, vale. O sea, no.
Hombre, sé que obviamente los derechos humanos no van a ser humanos para los humanos, pero no sé, se me ha ocurrido, digo, a ver si... Vale, una pregunta. Nosotros que vivimos aquí en España, yo por ejemplo, que soy hombre, que no soy inmigrante, que no soy mujer, que no soy homosexual, que no soy... ¿Qué derechos humanos me afectan a mí y qué derechos humanos debería yo, digamos, vigilar que se cumplan en mi vida? Porque muchas veces tenemos la idea de que los derechos humanos son para África o son para Latinoamérica y aquí también, obviamente, tenemos que vigilarlo, ¿no? Claro, nosotros tenemos principalmente pues esos derechos de segunda, tercera generación, incluso los propios derechos humanos, y la tecnología también forman parte de los derechos humanos, con que se están llamando como la cuarta generación de derechos humanos. O sea, está viendo como una ola, porque las nuevas tecnologías se están convirtiendo en... Y lo saco o sea, lo Sí, saco a sí. colación por el hecho de, claro, estamos aquí hoy en día hablándonos por, por videollamada, cosa que antes no se podía hacer. ¿Qué derechos humanos hay relacionados con la tecnología? Pues, por ejemplo, la protección de datos. Ah, La vale, verdad. protección de datos también forman parte de esos derechos Vale, vale, humanos. vale, vale. O sea, ¿Puede, no, puede ser que un derecho sea tener internet? Me suena a mí que lo he escuchado. también, o sea, el acceso a tener el acceso a poder estar comunicado, tener derecho a acceso a Internet, que incluso en España también pasa que no, que muchos pueblos o no tienen acceso, o personas que viven en barrios con más marginados tampoco tienen ese acceso. Entonces, por lo tanto, ahí hablaríamos de una vulneración de derechos humanos. Vale, ¿Por vale. qué? Porque no se están garantizando en igualdad de condiciones ese acceso de manera equitativa hacia la población. Claro. Sí, pues eso, por Ese ejemplo, es no lo sabía yo. A eso me refería. Eso es un derecho que está en los derechos humanos y que nosotros que vivimos aquí en el primer mundo puede ser que nos lo estén vulnerando. Claro, o sea, Claro. exactamente, porque nosotros tenemos, a ver, al fin y al cabo tenemos más acceso, más recursos. Mm. En teoría deberíamos tenerlo, aunque hay personas que no lo tienen. Bueno, claro, claro. Entonces, esto, por ejemplo, en África, pues no pasa. O sea, quiero decir, para ellos su principal preocupación, que a mí me llamó mucho la atención cuando estudié la Carta Africana, que un derecho que ellos tienen como fundamental es el derecho al acceso al agua potable. Tú eso en la Carta Claro. de Derechos Fundamentales de la Unión Europea no lo vas a ver. Porque se da por hecho. Se da por hecho, exactamente, de que Ostras, ¿eh? tendremos acceso a ello. Sí, para que veas lo que es el tema, ¿eh? Yo me acuerdo ¿Sí? cuando salió el coronavirus, que había mucha gente, cuando estaba en Italia o por ahí, que había mucha gente que decía, cuando este llegue a África verás tú la que se va a liar. Pero claro, es No, que el coronavirus en África no es ni el top 3 de problemas que tienen allí. no. Claro, es que allí te dirán, bueno, sí, hay coronavirus, pero es que hay malaria, hay ébola, Pero el coronavirus aquí, pues ya ves. es que yo llevo sufriendo mucho, mucho tiempo. Claro, claro, claro. Entonces eso, Entonces, más derechos del primer mundo, Isa, que nos puedan estar vulnerando. derecho a una vivienda digna. ¿Vale? Una vivienda digna y una vivienda con todos los recursos a tu disposición. Personas en la calle, ojalá no tuviera que haber. Claro, pero eso es como el eterno debate que dicen, no, es que la Constitución pone que que nos tienen que dar una vivienda. Sí. ¿Es así? No sé, ¿eh? Nos tienen, dime, ¿Nos tienen que dar una vivienda si yo estoy en la calle? nos tienen que garantizar el acceso a esa vivienda. Pero claro, los derechos humanos también implican derechos y deberes para con la ciudadanía. Ostras, vale, ¿qué deberes tenemos? Para mañana, Pues, página 1 del Workbook. hombre, también tenemos el derecho al trabajo, pero también tenemos otros derechos a crear esa, que se incentive o sea, esos derechos no se crean solo, también tenemos que trabajar para crear, para, digamos, tener acceso a ellos. Vale. No sé si me explico. Sí, sí, claro. O sea, es que no sé quién fue que una vez a mí me explicó que cuando en la Constitución, por ejemplo, te pone que tú tienes derecho a una vivienda,
no es que tú cuando cumplas los 18 años te den una vivienda, sino que No, el Estado de alguna manera te tiene que dar todos los medios para que tú puedas llegar a tener una vivienda o algo así. claro, hablamos de igualdad, o sea, cuando hablamos también, por ejemplo, del derecho al trabajo Ujú. o del derecho de acceso, hablamos de igualdad de oportunidades para tener acceso a. O sea, tú Ah, tener las mismas oportunidades vale. y, y los mismos, o sea, los mismos medios que otras personas para poder alcanzarlo. Las mismas herramientas, contar con las mismas herramientas para alcanzarlo. Vale, vale, Pero vale. no decir, claro, si yo no te voy a dar una vivienda porque sí, porque, Claro, claro. Sí, claro, ya, ya, ya. Es derecho a tener una vivienda, no es que yo te dé la vivienda. Ya, ya, ya. exacto, Vale, hablamos un poco de los derechos laborales, si te parece. ¿vale? Venga, A ver, empieza. laboralista no soy, pero No, pero sé que eres más o menos experta en esto de los derechos humanos a nivel laboral, ¿no? también, algo sé. Pues, pues empieza tú porque yo ni idea. ¿Qué se empieza tú que yo? Sí, sí, yo no. A ver, pero ¿en qué sentido? Laboral de las personas en su día a día, ¿no? Por Por ejemplo. ejemplo. Y si quieres luego hablar de otro. Vale. Pues a nivel, por ejemplo, derechos humanos tenemos, en el mundo laboral tenemos acceso, o sea, a las mismas oportunidades, derecho a tener un propio trabajo, una remuneración, ¿Vale? no sé, puedo decir, mm, pero claro, estos derechos humanos implican, bueno, y es lo que hablábamos también, que me acabo de acordar del pacto. Eso es lo que garantiza el pacto de derechos sociales, económicos o culturales. Recoge este derecho al trabajo que debe tener toda persona. Vale. Y, bueno, vulneraciones de estos derechos, Todos los que tú quieras. Lo que tú todo quieras. lo que tú quieras. Aquí sí tengo una pregunta. ¿El tema de la conciliación laboral familiar está recogido de alguna manera? Sí. Porque ahora hago un spoiler. Vamos a tener aquí en el canal a una atleta que, que es experta, por así decirlo, en correr embarazada. Y ahora hay mucho problema con las Ujú. deportistas que tienen hijos y que están embarazadas. Por ejemplo, en los Juegos Olímpicos había mucho problema con eso. Va a venir aquí, vamos a hablar de eso. Y te quiero preguntar si hay algún tema, algún derecho que hable de la conciliación con la familia en un puesto de trabajo. Porque es un problema también muy grande, sobre todo para las mujeres. Sí, bueno, a nivel nacional sí tenemos leyes, una ley de conciliación, o sea, conciliación familiar y laboral, pero es como todo. Un poco difícil. No, difícil en el sentido que cuando se habla de conciliación familiar en el papel está muy bien, Ya. pero en la práctica no es lo mismo. O sea, no es igual. Y más con las nuevas tecnologías también ha implicado un problema en la conciliación. Sí, más que una solución. A veces es que, claro, se daban más horas de las que, Ya. de las que le correspondía a lo mejor a las personas. Ujú. Entonces, el control, por ejemplo, es tan importante también controlar el tema del teletrabajo. Por eso tenemos también salió hace poco la ley del teletrabajo. Ya. Y dime. No, es que son cosas que sobre el papel, lo que tú dices, sobre el papel está muy bien. Pero luego la sociedad tiene por sí unos rasgos que son de la sociedad, que por ejemplo es así, porque yo creo que es un hecho que en la sociedad la que más cuida de los niños es la mujer y la que más cuida de las personas mayores es la mujer. Entonces puede ser que sobre el papel sea muy fácil, tú haces una ley y dices pop, 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 pero es que luego tú cómo evitas que una empresa, que está muy mal, ¿eh? Pero cómo evitas que una empresa se decante antes a contratar a un hombre que a una mujer si esa empresa sabe que la mujer el año que viene a lo mejor va a tener hijos y no va a ser capaz, por así decirlo, de llevar el trabajo para adelante. No sé si me explico. te explico. Es que O sea, te son los entiendo. rasgos que tiene la sociedad. Es decir, hay discriminación positiva, hay muchas cosas que intentan arreglarlo, pero al final, si tú eres un empresario, y no se debería ser, y creo que es ilegal de hecho,
para ti, digamos como que de alguna manera te aseguras que si contrata a un hombre, ese hombre no va a ser tan dependiente de su familia. Entonces es una cosa que es un problema porque el arreglo a eso sería que poco a poco los hombres sí que hicieran más cargo de su hijo y de sus mayores. Exacto. Esos son roles sociales que la Claro. mujer ha tenido atribuidos desde siempre. O sea, son roles culturales, hablamos ya. Pero roles culturales que llevan aparejada a la mujer desde hace siglos. Te Claro. hablo de años. Entonces, esa evolución que ha tenido la mujer siempre, además se ve en la actualidad en muchos países, se ve asociado a ese rol de cuidadora, ese rol Claro. de ama de casa, de tareas domésticas. Es lo que queda relegada la mayor parte. Por eso la mujer al acceso laboral no es mínimo. Y encima para cargos que no son remunerados, que es como las tareas domésticas. Sí, o por ejemplo, por eso la mujer no llega a cargos altos. Porque siempre lleva como Exactamente. esa Hay muy lacra pocas. de que tiene que tener también su familia por delante. Cuando un hombre, por ejemplo, nunca se tiene ese problema. Y siempre se habla en el caso de los ministros y eso. Nunca nadie piensa un ministro que tenga que cuidar de su hijo. No, pero si es una ministra, ya sí que tenemos en cuenta que tiene una familia, que es muy complicado. Yo por eso voy a decir aquí una cosa. A lo mejor abro un debate, ¿eh? Luego tú me contestas lo que tú quieras. Pero mira, hay mucha gente que está ahora con el todos, todas, no como es todos, todas, todes, ellos, Todas. ellas, Ujú. ellas, que está muy bien, maravilloso, a tope. Si la gente, si creéis que ese es el camino, a tope, yo estoy ahí firmando debajo. Pero yo creo que es mucho más importante arreglar la conciliación familiar. Creo que ese de verdad el problema que tiene la mujer, sobre todo a nivel laboral. Luego tiene muchos problemas. Una mujer en España no puede salir sola a la calle sin pasar miedo. Ese es otro problema. Ni en España ni en ningún lado. Pero, pero ese, a nivel laboral, creo que ese es el gran problema. Y yo creo que no se arregla diciendo todas, todes, hijos, hijes. Pero no lo sé. Es mi opinión. Te dejo tú que responda, Isa. Bueno, a nivel de inclusividad, digamos, o de una forma de Sí, de igualdad. vocabulario, sí, se pueden utilizar, es que eso implica mucho en el lenguaje, hablar del lenguaje, de la forma en que nos comunicamos y hablamos de manera inclusiva. Igual que te puede hablar de otras cosas, discapacitado, pues no llamarle discapacitado, o Claro. personas, yo qué sé. Sí, no, no, sí, yo lo veo perfecto. Pero creo que no es la prioridad, creo. Y creo que se gasta mucha energía. Muchas veces el debate es si está bien decir todes o no está bien decir todes. Cuando tendríamos que decir, oye, Sí, es que hay muchas entiendo, en mujeres. serio. Claro, que ese no es el Que de debate. muchas veces nos sumergimos en debates a lo mejor Claro, un poco más superfluos o más y no nos adentramos en el fondo del exacto. problema de decir, mira, el problema es que una mujer, no, yo, mi carrera profesional, porque me gustaría aspirar alto, Mm, con- pues a lo mejor decido no ser madre porque Pues me lo, veo impedida claro, por el mercado laboral, porque a lo mejor no me van a coger o incluso a veces pienso que también es difícil para la mujer por el hecho de ser mujer ya que me contraten. bueno, yo no lo sé si es más difícil que te contraten por ser mujer o no. Yo sí creo que si una empresa tiene una mujer y un hombre con el mismo perfil y sabe que Ujú. esa mujer puede estar cerca de la edad de tener hijos, depende de qué sea la empresa y depende de lo cabrón que sea el jefe, a lo mejor dice, bueno, me quedo con el tío, porque sé que el tío no va a estar no sé cuántos meses de baja cuando se quede embarazado, por Sí, ejemplo. bueno, ahora tenemos eso, claro, el derecho este de que el hombre también pueda Claro, eso es darse súper de baja, importante. No, es que hombre. se debe dar de baja, porque claro, así es igualan las cosas. ¿Tú quieres contratar a un tío porque no se va a dar de baja? Pues se va a dar de baja igual. Así, Exacto. así es la cosa. Bueno, Y dime, bueno, dime. a ver, lo que quería decir antes, lo de la mujer, en el sentido de que, bueno, aquí a lo mejor pasa, no pasa, a mí personalmente no me ha pasado, pero en otros países pues sí que pasa, simplemente por el hecho de ser mujer se ven discriminadas Claro. para ciertos trabajos, porque a lo mejor el hombre, por roles, que a lo mejor la mujer, que un hombre dice, pues bueno, pues a lo mejor tienen más actitudes para hacer determinadas actividades y prefieren pues
al hombre en vez de la mujer, y a lo mejor la mujer es tan válida como él. Sí, yo creo que sí pasa un poco aquí en España. Creo que sí pasa un poco. A lo mejor en trabajos como la construcción, algunas cosas de agricultura, cosas así que son muy físicas, puede ser que se discrimine un poco. Pero me parece que también es una cosa que no se va a arreglar exigiendo a la empresa que haya una paridad. Creo que es una cosa que se tiene que arreglar con los años, poco a poco, educando, Los derechos humanos es algo que es muy lento claro. y eso, es años, años y mucha educación. Educación en valores, educación en eso, en hacer ver que los derechos humanos es algo que nos implica a todos y que nos tienen que ver como personas, Claro, claro. con igualdad de oportunidades. Vale, pues vamos a más derechos humanos que nos afecten a todos. Sí que hay alguno por Mm, ahí. sí, bueno, hemos hablado, te puedo hablar de nuevas tecnologías o de Venga, trabajo, nuevas tecnologías porque el tema me gusta mucho. vale. Es que además hace poco que está con nuevas ¿Sí? tecnologías. ¿Qué pasa Sí, con sí. Instagram? El derecho a TikTok. El derecho a TikTok. Nada, a ver, eso son redes sociales, todo. Pero afectará también a nivel de protección de datos. Hombre, claro, a nivel de protección de datos, sí. La protección de datos es algo también complicado en el sentido de que, bueno, principalmente los usuarios, en ese sentido, lo que yo puedo decir es que sean prudentes con lo que cuelgan en sus redes. Sí, bueno, y con aceptar las cookies, todas esas No cosas. aceptar las cookies. Te instala Instagram, acepto, que yo soy el primero que acepta, ¿eh? Pero creo que vamos a tener un problema porque el señor de Facebook ya se tuvo que sentar en un tribunal precisamente por eso. Hace creo que un año por ahí, él tuvo un juicio Bueno, ha tenido varias denuncias Sí, sí, bueno, por el tema de protección de datos y multas millonarias. sí, sí, y son temas muy serios, temas que ya meten de por medio gobierno y cosas graves. No es, hostia, es que he puesto una foto en Facebook, no, no, son temas mucho más grandes. Claro, porque manipulan datos sensibles. O sea, ten en cuenta que tú ahí hablas de tu vida. O sea, tú cuelgas datos sensibles de tu vida y tú manipular eso, o sea, por eso tenemos un reglamento, nació el reglamento de protección de datos de la Unión Europea, para protegerlo. Pero claro, También sabes lo que pasa con esto, y ahora ya aprovecho ya que te tengo yo a ti aquí. Creo que la ley en ujú, general, o sea, la ley iba a decir que va lenta, la ley va al ritmo normal, pero la tecnología va demasiado rápida. sí, sí va Y rápido, se sí. llega tarde a muchas cosas. Bueno, no sé si llegan tarde, Joder, es pero que, y no, y la sociedad en sí, también, la ley también va lenta, claro que va lenta. La claro. sociedad también va, pero la sociedad en sí, las nuevas tecnologías van muy rápidas. A mí lo que más también me llama la atención, por ejemplo, de la gestación subrogada. No sé si el tema, Abrimos el cajón, venga, Miguel Bosé, que ha comprado dos niños. No, venga, venga, di tú. pues la verdad, mm, es un tema bastante interesante porque mucha gente accede a él, a ella. Es algo que ha venido para quedarse y de ¿Sí? manera innegable. Y una regulación, yo pienso, como creo que muchos juristas también, lo que esté regulado, o sea, lo importante es que haya una regulación. Por más deficiencias que pueda tener esa ley, es muy importante que esté regulado algo. Porque sin esa regulación, eso sí que es un caos. Un caos porque Claro. no hay Bueno, nada, es no que hay nada. tenemos el ejemplo de la prostitución o el aborto. Cuando no ha habido regulación, ¿qué pasa? Que al final las personas que quieren abortar, ¿a dónde van? A clínicas clandestinas, se hace todo de aquella manera, al final todos son problemas. Es, Exacto, se vulneran derechos. Puede ver muchas personas implicadas yo qué sé, en sus libertades y aparte las mafias, ¿sabes? Es que puede haber mafias que se aprovechen de la situación de esas mujeres. Como el caso de qué dice los derechos humanos sobre la gestación subrogada? Pues habla sobre el derecho de la mujer como derecho de la reproducción, a tener hijos. O sea, no es un derecho como recogido como tal, ¿Vale? pero se habla de ese derecho a ser madre y a,
en fin, a tener un hijo, a reproducirse. Pero claro, es que es un debate Claro, porque la gestación depende también mucho de las técnicas. Hablamos temas ciencia y derecho en un mismo ámbito y claro, a través también de la ética, de valores claro. culturales, éticos, que por eso es un tema muy delicado y también en el que muchos países, claro, es que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que leí hace poco de Canadá, ¿Vale? en el que está permitido la gestación subrogada. Ujú. Lo que pasa es que se tiene que hacer de manera altruista. O sea, no puede haber un intercambio económico. Exacto. ¿Vale? Pero bueno, hay agencias que se dedican Ah, a tramitártelo todo. O y cobran. sea, claro. Bueno. Entonces, como Sí, sí, sí. estamos mercantilizando a personas, ¿vale? Yo es que fíjate, no tengo datos, pero yo estoy seguro que hay mujeres que directamente se dedican a esto. Y puede que haya mujeres que a lo mejor se han quedado embarazadas 5 6 7 veces porque, bueno, es su modo de vida. Sí, yo he leído testimonios, vaya, Claro. de en Canadá que lo hacían, Yo de mujeres. sinceramente, y seguramente si una pareja que quiere tener un hijo con este método hablara conmigo, cambiaría de idea. Pero ahora mismo yo no estoy de acuerdo. No me parece bien. Porque con la cantidad de niños que hay que se pueden dar en adopción, que a lo mejor no viven bien, que no sé, ¿de verdad hace falta pagarle además a una persona porque tenga un hijo para ti? Claro, el sistema de No sé. adopción es que son muy largos también. Claro, pero que una cosa esté mal no quiere decir que te vayas a la otra. No Exacto. sé, yo doy mi opinión y te digo, si viniera una pareja que me dijera, no, mira, por esto, por esto y por esto, seguro que me callan la boca. Pero ahora mismo es que es lo que tú dices, no sé, que encima haya un intercambio económico, es que al final yo no puedo evitarlo ver como que se está comprando un niño. Es que se está comprando un niño. Claro, Que estás comprando un niño. claro, yo te doy 10.000, porque además no son baratos, te doy 10.000, 20.000, lo que sea, y tú 9 meses después me das un niño. Y a Porque quién es, tiene, claro, y piensa uno también, ¿quién tiene acceso a esos recursos? O sea, claro, a esa posibilidad de hacerlo. el otro Una día, persona que el, o- gana un sueldo de 1.000 euros no tiene acceso no, el otro día vi a un cómo. debate con una bióloga que Ujú. decía que dentro de poco se iba a poder, mediante los genes, decidir, incluso no sé si ya se puede hacer, decidir si un bebé, por ejemplo, va a tener los ojos azules, si va a ser rubio, si va a ser moreno, si va a ser más Se puede alto, más hacer. fuerte, más listo. Entonces decían, bueno, ¿y por qué no se hace? Muy fácil, porque ¿quién tiene acceso a eso? Y no solo el acceso, Alex. Muchas veces en estos temas de la genética y el estudiar las modificaciones, o sea, tú puedes modificar un propio embrión y las características que va a tener. Ujú. Muchas veces, esto es opinión personal, ¿Vale? es como jugar a ser Dios. Sí, 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 pero si por ejemplo tú me dices a mí, vale, te he dicho por ejemplo esto de tener los ojos azules y ser rubio, ser noruego directamente. Eso a lo mejor es Sí, muy, muy fuerte, pero imagínate que dijéramos, no, se puede cambiar un gen de una persona para que no tenga asma, por ejemplo, yo soy asmático, para que no tenga asma, no tenga diabetes, no necesite usar gafas. ¿Quién va a acceder a eso? vale. ¿Va a Y acceder a esas eso? implicaciones, Dime, por dime. ejemplo, implicaciones que tengan de una persona, no sé, discapacitada. Claro, O personas que tengan. Es que es como relegar la existencia a esas personas. O claro. sea, es determinar que esas personas que no son válidas. No, es que No partir son la válidas. sociedad por la mitad. Y es decir, no, los que tienen dinero a partir de ahora van a ser como superhumanos que no van a tener ninguna enfermedad, van a Exacto. acceder a mejores puestos de trabajo, van a trabajar más horas, van a ser Ujú. más listos. Y los que no tengan dinero, pues van a ir cada vez, bueno, van a ser la sociedad normal, con sus defectos y con sus problemas. Exacto. Entonces, ¿hasta dónde está Claro, el punto? Es lo que ese quiero es el decir. problema. Se ¿Hasta puede, dónde está el punto?
Sí, sí, sí. Entonces, es decir, el límite de decir, vale, esto está bien, porque la ciencia está perfecta y el derecho tiene que ir acorde para regular esa ciencia y esos avances. Ujú. Pero ¿dónde está el punto? Es decir, ¿jugamos a ser Dios? O sea, a crear superhumanos o creamos esa diversidad, Claro. creamos esa diversidad natural de personas que, bueno, que tienen, cada una es diferente y a su manera. Ya. Sí, sí. Otra pregunta que tengo. ¿Qué dicen los derechos humanos sobre la prostitución? Buena pregunta. Difícil. Difícil, sí. Mm, no te puedo dar una pregunta exacta porque la prostitución, a ver, es la libertad de... Yo personalmente, ¿Vale? o sea, no viene nada que te diga... No pues viene esto está mal, prostitución, esto está bien, no se puede, si se puede. Vale. no te viene nada exacto decir lo que te viene es la libertad sexual, en el sentido de que cada uno, Dice eso de que cada uno puede querer a quien quiera y acostarse con quien quiera. claro, voy a hacer lo que quiera, ¿no? En ese sentido. Vale, El vale. problema, creo, de la prostitución es lo que hay detrás de esas mujeres, Claro, ya, ya, ya. más que en sí porque la mayoría de esas mujeres, un buen número de esas mujeres no es voluntario el ejercer Ya. la prostitución. Entonces ese es el problema. El problema es la mafia que hay detrás, el que tratar con esas mujeres, el todo, su dignidad, libertad sexual, agresiones, lo que implique, Ujú. todo lo que implique la prostitución y esas mafias, que es, y las que hagan voluntariamente, yo no lo veo más, no sé. Bueno, tendríamos que hablar de qué es la libertad. Porque si tú al final te prostituyes, aunque no tenga una mafia detrás, si tú te prostituyes porque no tienes trabajo ni tienes otra salida laboral, ¿tú eres libre? También. ¿Has Porque elegido? no Claro, tienen libertad de elección otros recursos, claro, claro, otras eso no es oportunidades. libertad, por ejemplo. Libertad es que tú puedas estudiar una carrera o lo que tú quieras o no estudiar y tengas diferentes caminos laborales y digas, oye, pues no, pues a mí me gusta la prostitución. Vale, perfecto. No problema. Exacto. Vale, Las mismas oportunidades para todos, elegir tú el camino que tú quieres elegir, porque tienes los recursos y los medios para elegirlo. vale. Si a ti te gusta la prostitución, pues ejércela. O sea, como yo qué sé, cualquier Paga, otra. paga tu autónomo, paga, paga el IRPF como todo el mundo y venga a trabajar. Otra pregunta, mira, porque tú has dicho ahora que en los derechos humanos pone que todo el mundo es libre de acostarse con quien quiera. Sí, ¿Vale? claro. Qué pasa entonces en Rusia? ¿Qué pasa en Hungría? Hungría, tú antes molaba. Hungría, Mira, tú- ¿qué pasa ahí? Eso digo yo, ¿qué pasa? ¿Qué está Es pasando? que Hungría además no es un país tercermundista ni es un país extraño que digamos, ostras, es que es Corea del Norte. No, no sé, Hungría yo creo que habrá hecho Eurovisiones y todo y Eurocopa. Claro. No entiendo ahora que viene salir con que no se puede hablar de la homosexualidad. Además, es eso, ¿no? Que no se puede hablar en la escuela de la homosexualidad. Exacto, sí. Y la homosexualidad, bueno, y otras leyes. Pero me parece muy fuerte o sea, me parece muy fuerte en Europa, que hablamos de Claro, claro, Europa. claro. La imagen que tiene de fuera de las fronteras de Europa, que tiene una imagen idílica de ella. Joder, claro, Europa desde fuera del resto del mundo se ve como un sitio liberal donde todo el mundo puede ser lo que quiera, todo el mundo es igualitario. Bueno, que luego hay que ir a algunos sitios, pero de repente Hungría ha dicho que, que por ahí ella no. Y hay. Ahora te pregunto, legalmente, ¿qué pasa con eso? Como legalmente. Legalmente, ¿qué pasa con Hungría? Porque ahí estaban hablando la Unión Europea y eso, que lo mismo le. Sí, Tenían ponerle sanciones. una reunión. Bueno, retirarle los fondos, en este caso, porque una de... ¿Va a pasar eso? Sí, o sea, quieren Ostras. retirarle los fondos, porque claro, es una de las medidas también. Tenemos, o sea, tenemos en, recuerdo si era el TUE, el TFUE, bueno, creo que era el TUE, tenemos, o el TFUE, tenemos un artículo en la Unión Europea Ujú. en el que se permite la posibilidad de que el Estado
¿vale? salga de la Unión Europea. Lo que pasa es que habría que también hacer como una reforma. Pero bueno, sancionarlo sí se puede. Se le pueden poner sanciones, en fin, y que se marque, igual que se hizo también con Polonia. Bueno, no sé si se ha hecho ya, pero hace poco Polonia estuvo como 6 años por ahí también con problemas democráticos de su democracia. ¿Ah, sí? Sí. Y a nivel, sobre todo a nivel judicial. Ya. Se crearon como. Yo a veces no sé si es semejante o no, pero bueno, lo que está pasando aquí con el Poder Judicial en España, no Sí. se renovaba el Poder Judicial, los jueces, bueno, pues seguían en sus puestos, se creó de manera arbitraria parte del Constitucional, todo eso se hizo en Polonia y también la Unión Europea le abrió expediente a Polonia. Lo que pasa es que lleva muchos años, que eso también, claro, los tiempos no se miden, o sea, no hay ni un tiempo que le diga a la Unión Europea, pues son 6 meses, tal, no hay tasado nada, no hay tiempo, es lo que quiero decir. Y entonces, pues, es un proceso. En ese sentido, las democracias, claro, yo a veces digo, es que la Unión Europea que debe ser más activa en cuanto a si quiere defender los derechos humanos a nivel europeo, tanto que se exhibe, o sea, tanto que se promociona de decir, sí, es un, yo qué sé, son países libres, donde tú puedes, están garantizados tus derechos, Puede pero entrar, salir, puede entrar, comerciar. salir, sí. Yo, Bueno, pues. yo diría algo. Yo diría, casi lo simplificaría lo que tú has dicho. Yo creo que la Unión Europea se tiene que preocupar por servir para algo. Se tiene que preocupar por decir, hostia, tú estás dentro de la Unión Europea. Vale, pues esto es lo que te ofrece estar dentro de la Unión Europea. ¿Por qué se fue a Inglaterra? ¿Por qué ha habido tanto lío con las vacunas? Todo el lío que Pero hemos bueno, tenido no, no con pasa las nada. vacunas ha sido en parte por la administración europea. Europa tiene que decir, oye, el hecho de estar dentro de la Unión Europea es esto. Y a lo mejor lo que quieren es crear los Estados Unidos de Europa, yo no lo sé. Pero que sea una cosa real que nos afecte en el día a día el estar en Europa. Aparte de alguna subvención que viene y algunas cosas así, pero es que al final. Yo entiendo que la Unión Europea, o sea, debe trabajar eso, sus organismos deben trabajar de manera conjunta por y para que sus estados, o sea, los estados que formen parte de ella, si tan liberales, o sea, tan progresistas en ese sentido, de avanzar hacia los derechos humanos, un mayor respeto, la sostenibilidad, todo. Si todo va enmarcado ahí, que ahora hablamos de la famosa Agenda 2030 también, Que es el pin ese pues, de colores. Sí, exacto, sí, todo el mundo lo tan habrá visto. importante, es súper importante porque abarca todo lo que hemos estado hablando. Ya. eh, Hay que hacer políticas, pero políticas y que los mecanismos que estén vigentes sean efectivos. Si es que el problema es que a lo mejor se tienen los mecanismos, pero no funcionan de Sí, sí. manera real. Yo es que últimamente yo estoy muy fuera de la política a nivel estatal y eso porque yo muchas veces lo pienso y digo, pero esto es democracia. Lo pienso de verdad, no porque a mí me hayan hecho nada ni nada, sino porque Ya, yo ya, lo, ya. lo pienso y digo, ostras, digo, tú votas a una persona en el Congreso que se supone que tú lo votas, en mi caso, representando a Málaga. Y el que lo vote de Teruel representando a Teruel, el otro. Ujú. Pero de verdad hacen falta. O sea, lo veo súper bien que por Málaga, por Huelva, que haya gente allí representando a su territorio. Pero ¿están representándote? Porque en realidad allí hacen lo que manda el primero. Mm. De hecho, el primero hace así, creo que es un uno es que voten que sí, un 2 es que voten que no, y un 3 que se abstengan. Creo que es así. Y él levanta la mano y los de detrás votan. Entonces, ¿yo para qué he puesto un tío ahí representando a Málaga si va a hacer lo que tú le digas? A eso me refiero. Entonces, me parece que al final no es democracia. No se está haciendo lo que de verdad nosotros queremos que se haga. Y de hecho pasa más, los partidos políticos, si un congresista o un parlamentario se sale de la votación de grupo, el partido político lo multa, por así decirlo. No me sale la palabra técnica ahora, pero lo multa. Fíjate, entonces yo para qué pongo un tío por Málaga. Es que no me extraña que haya partido como Teruel existe, por ejemplo, que están ahí por Teruel de verdad.
No sé, y eso le doy yo vuelta, digo, ostras, digo, ¿es democracia de verdad el sistema que tenemos? De elección, ¿no dice? Claro, de De nuestro elección, de lo representante. que sea. Ya te dejo a ti si quieres hablar de esto. Sé que no tiene mucho que ver con los derechos humanos, pero si quieres comentar algo. Bueno, sí, tenemos derecho a voto y a elección y a los asuntos públicos, entonces la participación deliberativa de ello, entonces sí que tiene que ver, claro que tiene que ver. Claro, tiene que ver. Es lo más importante en una democracia. Claro, tenemos derecho a voto, pero tenemos derecho a decir, por ejemplo, oye, es que ese tío está representando a Málaga y está, no está de verdad representando su territorio. Yo A sé- quitarlo de su puesto, a ¿no? quitarlo de su puesto así. Oye, tú en este año que has hecho, ¿no has hecho nada? Pues fuera. O, por ejemplo, sería, es que para mí sería muy fácil. Si tú votas lo que dice el primero, ¿por qué no ponemos a 4 en vez de a 300 no sé cuánto? Por ejemplo. Como una empresa, ¿no? Joder, es Si que tú no vales, no pues es que si tú no vales, si al final los 60 que hay detrás de ti van a votar lo que diga uno, ostras, pues sí, sí, ponemos. pero claro, me refiero, no sé si te he entendido en el sentido de que si esa persona está ahí por nuestra elección, porque Claro, creemos que que va a realizar su trabajo correctamente ¿vale? en una empresa, si tú no ¿No rinde? cumples, no rindes, obviamente la empresa porque tiene que, no te va a querer, Hombre, claro, ¿no? En claro, claro. su, entonces, lo público que pasa, ¿no? O sea, con contra No sé. nuestros representantes. No sé, pero yo ya te digo, yo la política. No sé, a lo mejor el coronavirus que digo yo. Esta gente no. Pero a Y mí el me, a, coronavirus la afecta. a mí me tiene fuera completamente. Yo ya es que los veo por la tele y digo, es que me da igual lo que digan. Y antes yo estaba muy Y eso, enterado, veía las noticias, me enteraba de todo, pero es que ahora digo, madre mía, si va a dar uno una voz más alta que el otro y después al revés. y yo creo que eso es lo peor que puede haber en una democracia, que no confiemos en nuestros representantes, ni confiemos tampoco en el Poder Judicial. Es de los peores valorados. ¿Ah, sí? ¿El Poder Judicial de los peores valorados del mundo, de Europa o...? O sea, de España, que hablamos de que la población confía muy poco en su Poder Judicial. Hostia, pues eso no lo sabía, por ejemplo. Yo Y confío en el entonces, Poder Judicial, pero es verdad que hay cosas. Primero, es lento, que entiendo sí, que obviamente no... A ver, no podemos... No puede ser bueno, bonito y barato, ¿no? El primero es lento. Segundo, sí pasa muchas veces que... Por ejemplo, tío, ya dime. no hablo de un caso que le pueda pasar a cualquier persona, a una persona de a pie. Pero muchas veces gana el que más dinero tiene. Porque si tú tienes mucho dinero, te paga un abogado hiper bueno, o dos, o tres, o lo que sea, y te paga un abogado que tú sabes que gana el 87% de los juicios. Y a lo mejor no te gana el juicio, pero te va a dejar la pena mínima. Incluso te va a conseguir que salgas por dinero. Y esas son las cosas que yo no veo bien. Entonces a lo mejor tendríamos que decir, a partir de este día todo el mundo va a tener un abogado de oficio. Me podéis votar para presidente del gobierno. Todo el mundo un abogado de oficio. Se me ha quedado cortado al Se final, te ha ¿vale? cortado. No te he No, vaya, escuchado al bien. final lo que he dicho es que me pueden votar para presidente, así que tampoco era gran cosa. Gran cosa. No, pero es verdad, o sea, lo que Bueno, estabas y comentando tú te de... dedicas a la abogacía, por ejemplo. Bueno, sí, a ver, no he ejercido como tal, tan Bueno, solo tuve 6 meses de práctica, pero vale, sí, o sea, estoy en el mundo jurídico, digamos. vale, vale, vale. ¿Cómo ves ese cambio que propongo yo? ¿Cuál? Todo el mundo un abogado de oficio. No te puedes comprar, no puedes pagarte un abogado privado. Tienes que ir a juicio, abogado de oficio. Todo gratuito, ¿no? Que se te Claro, asigne una asistencia todo el jurídica mundo sería gratuita. más o menos un abogado del mismo nivel. Mm, Bueno, a ver, no sé qué decirte, Vale, porque... bueno, bueno, no pasa nada. Yo sé que tampoco esto te ha pillado un poco a navaja, que obviamente esto no era de lo que íbamos a hablar. Pero No, bueno, no, pero me refiero que lo privado también debe existir, o sea, yo no estoy en contra de que sí, haya sí, sí, lo privado debe profesionales. existir, pero yo muchas veces lo pienso y digo, no sé qué persona seguramente, tío, cuando salen casos como el de Mario Conde
Rodrigo Rato, gente así que yo digo, ostras, digo, es que claro, si yo tuviera el dinero que tiene esa gente para pagar al ejército de abogados que tiene esa gente, Claro, a ver, no el ejército, claro, y de y de grandes prestigio, con despachos. muchos contactos, que muchas veces dices tú, un abogado bueno, ¿qué pasa? Que es que de repente se ha leído la Constitución tantas veces que... No, no, lo que pasa es que tiene muchísimos contactos y mueve las cosas de otra manera. Eso es lo que un abogado bueno, creo. A lo mejor me equivoco. Bueno, sí, un abogado bueno, Hoy estoy duro, ¿eh? yo creo que puede haber, es defender a tu cliente, o sea, defender a tu cliente y ya, yo como me he decantado mucho por otra rama de, Bien, y has hecho del bien, derecho. has hecho bien, no has vendido tu alma. Eh, hemos pasado muy por encima por el tema de los gays, porque no hemos ido a Hungría, pero creo que no hay que irse tan lejos, porque de hecho aquí, en un parque que está a 200 metros de mi casa, hace una semana rompieron un banco pintado con la bandera del orgullo gay, Lo vi, aquí en sí. España. Entonces, ¿eso qué? ¿Dice algo? Mira, primera pregunta. Ya que has dicho que tenemos derechos y deberes, ¿dice algo sobre los delitos de odio? Porque al final es un delito de odio contra un colectivo, los derechos humanos. Pues sí, o sea, los delitos de odio obviamente no implican una discriminación hacia la persona por razón de su orientación. Claro. Tenemos aquí, un momento. Vale, va a buscar, ¿no? Mientras tú lo buscas, No, te... Ah, te voy a decir simplemente el artículo 2 de la Declaración Universal. el artículo 2, o sea, de lo importante, ¿no? Porque si lo pusieron el segundo. No, no funciona así. Toda persona tiene los mismos derechos y libertades Vale. proclamados en la Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, Vale. posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. O sea, nada te hace diferente a otra persona. A nivel legal, claro. Claro. Yo voy a decir una reflexión con respecto a esto de la homofobia y eso, ¿vale? Porque sé que muchas veces cuando... Es que, ¿sabes? El otro día me dijeron, yo respeto a los homosexuales, pero no sé por qué se le hace tanta propaganda, me dijeron. Porque supongo que, claro, habrá gente a la que le moleste. Bueno, habrá gente no. Hay gente a la que le molesta que se pongan banderas en los ayuntamientos, que haya un mes que sea el mes del orgullo. Porque es, bueno, es un discurso que todo el mundo ha escuchado, que hay gente que dice, pero ¿por qué el orgullo o el orgullo gay? ¿Por qué no hay el orgullo heterosexual? Vale, yo voy a dar mi opinión, ¿vale? Que a mucha gente no le va a gustar. Mi opinión, y yo lo he dicho muy... Bueno, a todo el mundo no se le puede caer bien. Hombre, lo único que le cae bien a todo el mundo es un billete de 500. Así que si no eres eso, olvídate. Mi opinión al respecto. Yo aquí, en otros programas, en anteriores programas, he dicho que yo me siento orgulloso solo de las cosas que me cuestan trabajo. Yo me siento orgulloso, por ejemplo, de esto que estáis viendo, porque a mí me cuesta trabajo estar aquí toda la semana. ¿Qué quiero decir con esto? Para mí es lógico y perfectamente entendible que una persona que es homosexual se sienta orgullosa. Es que lo comprendo perfectamente. Le ha costado trabajo vivir siendo homosexual. Claro que le ha costado trabajo. Ha sufrido agresiones, ha sufrido bullying. Seguramente no se lo ha podido ni decir a sus padres hasta que ha tenido la edad que sea. Ostras, pues claro que le ha costado trabajo. Tiene todo el derecho del mundo, según mi reflexión, a sentirse orgulloso. Es que seguro que vivió 18 o 20 años en los que no se ha podido criar como sus compañeros. Y no ha podido tener un desarrollo normal, no ha podido... No sé, pues claro que tiene derecho a sentirse orgulloso, claro que sí. A mí ser heterosexual no me ha costado nada, porque yo no me ha costado. Y si me hubiera costado, lo Es verdad. diría, pues a mí me ha costado por esto, por esto, por esto, pero no me ha costado. Nadie me ha mirado mal, nadie me ha dicho maricón por la calle. Yo no he tenido ningún problema en hablar con mis padres de sexualidad porque nunca he sentido que tuviera que ocultar nada. Pero hay gente que sí. Y como le ha costado trabajo, pues hoy en día se sienten orgullosos porque les ha costado llegar a los años que tengan. Dicho esto, ya he reflexionado. Isa, tú puedes decir lo que quieras. Porque estoy totalmente de acuerdo, es verdad Vale, lo que has gracias. dicho. No, es que es verdad. Muchas veces, no, es que el orgullo gay. Ostras, es que claro que estamos orgullosos, ¿no? No, y no solo orgulloso. Ojalá no tuviera que existir. Lo digo lo mismo igual que Claro, la violencia de género. ¿Por ojalá qué no le existe costara el trabajo. Claro. ¿Por Sí. qué existe?
¿Por qué existe una ley específica que ampare la protección de la mujer específicamente? Pues porque existen ese problema. Claro. Y la homofobia pasa exactamente lo mismo, porque existe ese problema. Si no existiera, no estarían las herramientas, ojalá no tuvieran que existir. Es que ese discurso que yo he hecho de los homosexuales se traslada también a las mujeres, a los inmigrantes y a todos. ¿Por qué hay un Todos, día de la mujer ojalá. trabajadora y no hay un día del hombre trabajador? ¿Por qué le ha costado más encontrar trabajo? ¿Y por qué le ha costado más mantener su puesto de trabajo? Sí. Yo creo, a ver, Es que es así. claro, es así, o sea, para mí es sencillo decir eso, pensar que es que es un problema, son problemas que sufren esas personas y que llevan muchísimo tiempo. Y entonces es normal que exista, que se les dé protección, porque Claro, claro. las demás no las sufren. O sea, no las sufren y no estaríamos hablando de derechos humanos tampoco. Claro, claro, claro. Es así. Vale, pues entonces, fíjate lo que tengo aquí apuntado. Crisis de Ceuta. Tan, 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 tan. Esta creo que es Como has dura, dicho, ¿eh? inmigrante. Crisis de Ceuta. ¿Qué pasa con Sí. eso? Pues que es un problema muy, muy, muy gordo que Fu- tiene Europa. Bien, bien dicho, bien dicho. Porque el problema no es solo de España, obviamente. Pero es que yo No, aquí, o sea, con el tema de Ceuta, es que, ostras, hay que ser. Marruecos, eres un cabrón. Lo digo así, no lo digo, no me quiero poner más serio de lo que he estado, pero ostras. Es que, o sea, es el uso porque sí de personas, además de su propio país, muchos menores de edad. Y aquí no estamos tirando piedras los unos al otro, que si los mena, que si los no mena. Y hay un país que cuando se le tuerce el morro, pues te tira gente para acá. y siempre sufren los mismos, porque los intereses son otros. Claro, porque uno tiene su interés, el otro tiene el otro, pero ¿quién es? No, bueno, Claro, unos no, siempre son los mismos. Los que tienen bueno, los... bueno, un país, me refiero, Marruecos tiene su interés. Sí, España sí, sí, tiene exacto. O su sea, interés, lo que digo- el interés de España aquí es, mira, a mí dejarme tranquilo. Y después, ¿quién sufre? Pues sufren los chavales que le han dicho que venían a ver el furbo o lo que sea, algo así escuché. Les pasan la valla, aquí lo aporrean a palo. No, mira, es que no sufren ni eso, fíjate. No sufren ni eso. Sufren los que no vienen ni de Marruecos, los que vienen de por debajo, que les han dicho que van a poder pasar, los pasan con otros 10.000 personas y ¿qué se encuentran? Pues que se tienen que volver. Y a lo mejor vienen andando desde el quinto carajo. Esos son los que sufren. No sufren ni siquiera los chavales de Marruecos que venían a ver el fútbol. O La sea, población civil. claro. ¿Qué hacemos con eso? A ver, ¿qué dicen los derechos humanos? Buah, los derechos humanos. Los derechos humanos ahí tienen tela que cortar. Pues sí. Y más que nada porque estamos hablando de personas. Una crisis, los flujos migratorios es de los problemas más importantes y delicados que también hay a nivel de derechos porque implica a los estados. Y ¿Vale? en inmigración no existe un consenso. Los estados tienen la soberanía y la libertad de establecer restricciones. Y Pero normalmente tú me hablas a nivel internacional porque a nivel de la Unión Europea creo que algunos consensos hay, ¿no? Es decir, por ejemplo, a menores tú no los puedes expulsar en caliente. Por, si- no, claro, le por asiste ejemplo. una protección especial. Claro, pero es a lo mejor la de los niños, ¿no? Sí, eso es lo de Vale, menores. vale, vale. Además, los menores siempre tienen una protección especial por ser eso, Claro, claro, claro. menores. Tiene Vale, que vale. asistir a esa protección especial. Pero los demás, ¿no? Ya, 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 ya. Y los MENA. Sí, claro. Sí, ¿Los MENA qué? O sea, los son. menores no acompañados. Exacto, sí, ¿qué pasa? Porque hay mucha controversia con eso también. Porque son menores, que es que hay que asistir. La mayoría de esos menores no vienen porque sí. Ya lo dijo el comité también de Naciones Unidas de los Derechos del Niño. La mayor parte también de esos menas, que se les llama, de esos menores, vienen por problemas bélicos en sus países, perdón, por sus propios padres, porque están perseguidos, por conflictos, en fin, que no. Yo creo que cualquier persona, o sea, no cualquiera también, es verdad que la seguridad tiene que existir también en los estados, porque
No todo el mundo tenemos la misma intención, existe la maldad del ser humano. Claro, claro. Pero claro, esas personas vienen porque en sus países tampoco lo pasan bien. O sea, a expensas de lo que ha hecho Marruecos, porque Marruecos lo que ha hecho es eso, es lanzar a sus civiles Ostras, es que es de ser un poco. un poco, nada, es inhumano totalmente. Vamos. Voy a contar otra Pero, cosa, Isa sí me deja. Bueno, acaba tú. sí, sí. Vale, lo que estaba diciendo era eso, que la mayor parte de inmigrantes vienen porque sus países, pues, son migrantes económicos o son personas que en su país están perseguidos, conflictos bélicos, guerra, pobreza. Sí, eso es ir a la raíz del problema, que muchas veces no vamos a la raíz del problema. Nos quedamos en la Claro. superficie. ¿Te acuerdas hace un rato que te he hablado de Antonio Pampliega, este periodista que estuvo Sí. 300 días? Él, de alguna manera, no justifica a sus secuestradores, pero los entiende. Porque él es un hombre que se dedica a cubrir periodísticamente conflictos de guerra. Y él Sí. dice, y él habla de, por ejemplo, del hombre que le vendió a Al Qaeda. Dice, tú piensas Ujú, que tú vivieras en Alepo, en Siria, ujú, y tu familia tuviera una tienda, una floristería, creo que tenía ese hombre. A ujú. él lo vendió su chofer o su traductor. De repente estalla la guerra y tú lo pierdes todo. Y tus padres se tienen que ir a Argelia o por ahí a vivir en un campo de refugiados donde no pueden tener ni una estufa en una tienda de campaña. Y tú pasas de ganar 1.500 euros al mes, lo que se gana en el primer mundo. Es que Siria era el primer mundo y se vivía como aquí. Y tú pasas de ganar eso a ganar, pues a lo mejor ganas 100 euros al mes, 200 euros al mes trabajando como traductor. Y te viene Al Qaeda y te dice que te paga 500 euros porque tú entregues a un extranjero que además tú no conoces de nada, ni te va ni te viene. Y con ese dinero tú vas a ayudar a tu familia. ¿Qué haces? Porque yo creo que aquí en España y en todos lados haríamos lo mismo. Si yo tengo la oportunidad de ayudar a mis padres, que lo están pasando mal, a cambio de un extranjero que a mí ni me va ni me viene, que encima viene del primer mundo y viene aquí a la guerra a grabar y a... Dame el dinero. Y entonces tenemos que entender eso. Esa gente está en una situación que nosotros no la entendemos. Si Claro. mañana... Es que no hay que irse lejos. ¿Qué pasó en el coronavirus? Al principio, la gente arrasaba con los supermercados. ¿Quién Sí. se paró a pensar si el vecino tenía papel para limpiarse el culo? Nadie. Nadie. Todo el mundo se llevó lo que pudo. Imagínate si aquí estallara una guerra lo que haríamos. Es que nos volveríamos animales. Instinto de supervivencia, ¿no? Claro. Eso es ir a la raíz del problema. ¿La raíz del problema cuál es? Que hay una guerra y que hay gente que está viviendo mal y que está viviendo en una guerra. Pues claro que se viene. Pero bueno. Claro, y siempre, es que siempre vamos a la raíz de que las personas que lo pasan mal son siempre los mismos, son la sociedad civil. Son ellos los que pasan las penurias, los que viven mal, los que no importa. Allí no importa nada una vida, No, no, no. por lo importante que es la vida. El derecho a la vida es lo más grande que tenemos, ¿no? Claro, claro. Pero... Vale, Isa, pues mira, las últimas cosas que tengo apuntadas. Colombia y Cuba. Y te tengo que decir que de esto no sé nada. Sé que ha habido problemas, pero no sé ni de dónde vienen, ni sé lo que ha pasado. Sé que ha habido muchos palos, porque me meto en Instagram y he visto palos por todos lados. Así que hablamos de esto si te parece. Pues sí, se ve que Cuba, pues, ¿Vale? Cuba, por no ejemplo, sé. venga. Cuba era algo del coronavirus, ¿no? Que no había vacuna o algo así. Sí, o también, bueno, venía de largo, o sea, de largo, yo qué sé, Cuba es que tiene también historia a nivel histórico, o sea, hablan mucho de dictadura, no es dictadura, Ujú. y yo creo que es que Cuba y la mayor parte de países donde no existe Democracia. un, sí, o sea, algo que cuando hablamos de democracia parece, no, es que aquí tampoco existe una democracia, ¿cómo que no Claro, existe? ahora te salto yo otra vez. Es que tú votas a uno por Málaga y ese está ahí. No, no. Pero claro, es verdad que por lo menos aquí podemos votar. Claro, y no solo votar, es que, vamos a ver,
nosotros claro que tenemos una democracia, ¿sabes? Te suelto otra vez mi discurso sobre la, sobre la democracia. Pero negar que no la tenemos, a ver, tampoco es Sí, es un porque... poco duro. Yo tendría que hacerte aquí un PowerPoint y explicártelo bien explicado. Es verdad que así en caliente yo te digo, no, aquí no hay democracia y queda un poco que este tío que dice. Pero creo que me he explicado bien. Pero en Cuba, ¿qué pasa? ¿De qué manera en Cuba se están vulnerando los derechos humanos? Hombre, atentar contra la población de manera Vale. discriminada, eso ya, Si te parece poco eso, claro. si te parece poco eso. Vale. Pero justo es lo mismo que Colombia. Pero o sea, ¿qué pasó en Colombia? Porque Colombia sí estaba más o Una, menos bien, ¿no? De allí es Camilo, el que canta. sí, bueno, y compañeros míos también. ¿Ah, sí? Ostras, Sí, entonces venga, de primera mano. Colombia. sí, sí, de hecho, compañeros míos que estaban viviendo en la propia ciudad de Cali, ¿Vale? que es donde estaban los mayores altercados. ¿Vale? Y todo se debió también principalmente a un paro, o sea, al paro nacional. Bueno, pues tú sabes, yo que sé, mucho paro, la gente se manifestó de Vale. manera pacífica y lo que se sabe es que atentaron, la policía pues atentó contra ellos, pues lanzándole, o sea, mataron, o sea, mataron a muchas, o sea, mataron a gente, no muchas, tampoco sé, pero que tampoco se habla mucho de Colombia, yo no sé, pero aquí los medios no hablan apenas de Colombia. Te digo que yo creía que se había arreglado, porque como ya no se dice nada. No, Colombia no se ha arreglado, sigue el problema, cada vez mueren más civiles allí en Colombia y ahí está. O sea, el problema persiste, es como, y hablábamos de la soberanía, o sea, de los estados, ¿no? Como Naciones Unidas, que se les pide ayuda, cómo los organismos pueden intervenir en esos países Ujú. en los que su población se encuentra, Claro. están matando a su población, Pero el propio el estado, propio gobierno. exactamente. Presuntamente, voy a decir yo, no vaya a ser que me busquen. Me busqué. Pero me ha surgido otra duda interesante. Dime. Porque tú me has hablado aquí de paro, de malestar así, que ha habido manifestaciones. Yo he echado de menos una manifestación en España por el precio de la luz. Mm. ¿Qué dicen los derechos humanos del precio de la luz? Porque estamos grabando esto aquí ahora mismo, a la hora punta del precio de la luz. A la hora punta Sí, se y me muere he más. acordado ahora de que es la hora que más vale la luz y he quitado el aire acondicionado. Dime que los derechos humanos, dime que hay un señor en Bruselas en un despacho que está pensando en mí. Por favor. En Bruselas sí está pensando, este Porque hombre yo me estoy acordando de la madre de todos los de Endesa. Así que dime que hay alguien que se acuerda de mí. Dirá algo de la energía, de... sí, de recursos, o sea, tenemos que tener acceso a recursos, Sí, a pero los recursos. barato o caro da igual, acceso. Hombre, de una manera que podamos, claro, es que cuando hablan de acceso a esos recursos debemos de tener, Claro, claro. obviamente toda la población, y además se considera como un bien necesario la electricidad, porque, Hombre, te digo yo que sin aire acondicionado no he hecho yo ni una noche. Es verdad, es verdad. Y me parece mentira que en el año en el que estamos tengamos que mirar el reloj para ver la hora para poner o no poner el horno, para no, yo qué sé. Y yo, por ejemplo, soy un privilegiado, pero sé y tengo claro que hay gente que se quita de cosas por el precio de la luz. claro, Y, claro, y ahora ahora me voy a poner duro, ¿eh? y viviendas que no tienen. Isa, atento, me pongo duro ahora, ¿eh? El gobierno más progresista de la historia. Muchas gracias. Muchas gracias por el precio de la luz. Es que es verdad, tío. Ostras, es que se entiende cuando digo que estoy harto ya de la política. ¿Ves? Es que todas esas Sí, cosas ya. que hemos hablado mira, miles de cosas que salen los políticos catalanes, que también podríamos haber hablado de eso. Todas, mil historias, pero sí es que aquí no se puede vivir con el precio de la luz que tenemos, con el IVA que pagamos, con el IRPF que pagamos, que lo veo de escándalo de verdad, pero para que se invierta en cosas buenas, en sanidad, en educación. Pero es que si yo veo que me suben la luz y veo que el año pasado Endesa
ganó 8 veces más que en el 2019. Ostras, es que dan ganas de decir, pero bueno, ¿de verdad vamos a hablar de que si a este lo indultan, de que si a este no sé qué? No sé, vamos. Hablamos, Ponérmelo en los comentarios. Si queréis que hagamos una manifestación, ahí estoy yo el primero. ahí tú ya. Joder, es que es verdad, me calienta la sangre. Y menos mal, en invierno ojalá me siga calentando la sangre, porque la estufa no me va a calentar. No la voy a poder poner. ¿Ves el poder de las empresas también? Claro, ¿qué dicen los derechos humanos a nivel de las empresas grandes? Bueno, está el del monopolio, existe, ¿no? No puede haber una empresa con monopolio. No. Claro que tenga El que monopolio sobre bueno, que algo no puede tenga existir. sentido No de sé. comercio. Claro, claro. Eso, por Pero ejemplo, bueno, no se yo te puede. hablo. Sí, Dime, sí, dime. dime. No se pueden pactar precios. Ujú. Eso tampoco se puede. Y imagino que habrá más leyes así regulatorias. Sí, bueno, yo te iba a comentar más que en ese ámbito eh, el poder que tienen las grandes empresas para con los derechos humanos. Venga, dime. Pues digamos que mm, es que no quiero, a ver, es un poco una Yo, barra. mira, yo aquí he puesto de vuelta y media a todo el mundo, así que yo creo que es lo que tú digas. Básicamente, no es que diga que las empresas entiendan que son el principal agente de cambio para que se avancen los derechos humanos también. Vale, ¿Por qué? Porque la mayor parte también de vulneraciones, hablo de grandes empresas, que son las que tienen más, claro, más poder vale. a nivel internacional, incluso más que los estados. Sí, sí, es que yo te digo una cosa. La siguiente Guerra Fría va a ser entre Amazon, Facebook, Google. Es que vamos, es que el otro día fue el tío de Amazon al espacio, ¿qué me está contando? Por eso te digo, cuando hablan de grandes empresas o ellas piensan en los derechos, es que es muy importante que y es tan poco explotado aquí en España ese tema de empresas y derechos humanos, que me estoy dando cuenta porque, bueno, me quiero desarrollar en ese ámbito ¿Vale? y no se hacen apenas debates. Y gracias a Dios en Europa se está viendo una ley que ojalá pronto vea la luz en temas de empresas y derechos humanos. ¿Qué dice esa ley? Pues una ley orientada a la debida diligencia. El tema de las empresas deben adoptar todo lo que esté en su mano, pero exigiéndosele responsabilidades por las violaciones de derechos humanos que cometan en toda su cadena de valor. Vale, Es decir, desde que, te hablo de las empresas textiles porque mi TFM ha sido sobre eso, vale. desde que una prenda se fabrica, por ejemplo, en Asia Sí, y hasta que te llega a ti. vale. Un poco, a ver si no me equivoco, un poco es tratar a una empresa como si fuera un país. Es decir, tú tienes que cuidar de cumplir los derechos humanos y si no los cumples vas a tener una multa. Sí, Vale, exactamente. Y sanciones. claro, claro. Es que el tema de la ropa también. El otro día creo que vi que si una prenda de ropa, tú lo sabrás, sus dos últimos Sí. pasos de producción son en España, ya puede decir que está hecha en España. ¿Cómo, cómo? Una prenda de ropa tiene Ujú. diferentes pasos de producción, ¿no? Se recoge el algodón en Taiwán, se cose en no sé dónde, aquí se tinta. Si sus dos últimos pasos en la producción son en Ujú. España, se puede poner que está hecha en España. Legalmente se puede poner. Creo que entendí algo así, ahora no me hagáis caso, pero era algo así. Y es jodido porque por ahí también te la cuelan muchas veces, ¿no? Porque, Claro. Y además, la mayor parte de las empresas, lo que pasa es eso, que no se sabe tampoco la transparencia. claro, Yo creo que las empresas textiles, y una opinión personal, habiendo investigado otros sectores, o sea, no sé de otros sectores, pero es un sector bastante opaco. Bastante opaco en cuanto a que no se sabe ni siquiera.
se le debe exigir esa responsabilidad de, en otros países se hace, de que se cuelguen todos sus proveedores, de dónde proviene cada parte de, o sea, cada prenda que producen, todo. ¿Vale? Incluso hay etiquetas inteligentes. Y aquí no. Aquí no, claro que no. Claro, claro. Tú sabes lo que pienso yo también. De hecho, es que es un tema muy, muy sensible. Yo decía que es un tema muy sensible porque para que nosotros estemos bien y para que yo me haya podido comprar esta camiseta por 9 euros en el Primark, la ha tenido que hacer una persona que seguramente pues no esté tan bien como yo. Y eso es una cosa que tenemos que saber y es así. Entonces es muy raro, pero eso pasa con todo. O sea, para que yo haya podido comprar este móvil por el precio que lo he comprado, ha tenido que haber una persona en un país tercermundista trabajando no sé ni cómo, ni sé lo que habrá cobrado, pero seguro que una miseria, y así mil cosas que vivimos en el primer mundo. Entonces, no sé, a lo mejor tenemos que empezar por darle un poco más de responsabilidad a la gente y decirle, oye, mira, esa camiseta, que sepas que si tú compras esa camiseta por ese precio, es porque detrás tiene todas esas cosas, por ejemplo. Y Y no que, solo dos personas, claro. claro, claro. Tenemos, yo creo que el principal problema es que también que tienen las empresas, y lo que enfoqué yo fue el trabajo infantil. ¿Cuántos menores de edad hay trabajando? Vale, pero yo ahí voy a reflexionar otra vez. Yo creo que ahí nos volvemos a quedar la superficie del problema. La raíz del problema ahí es por qué un país no tiene la suficiente economía buena, por qué al padre de ese niño no se le paga lo bastante como para que ese niño no tenga que trabajar. Porque seguramente Claro, en ese también. país, claro, claro, pero tenemos que empezar por ahí. O sea, el problema no es que trabajen los niños, el problema es que para que ahí una familia pueda salir adelante, pues tienen que trabajar todos los niños y los padres y a lo mejor trabajará el abuelo hasta los años que sea. Entonces, esa es la raíz del problema. La raíz del problema es Totalmente. esa. A ti una camiseta no te puede costar 9 euros. No, Ni una zapatilla te pueden costar 30 euros. Es así. ¿Y qué pasa? ¿Que no te puedes comprar 20 camisetas a lo largo del año? ¿Que te tienes que comprar dos? Pues bueno, pero compramos te uno. compras dos. Pero es que así. Yo creo que incluso tenemos que bajar un poquito el ritmo de todo eso. No podemos cambiar de móvil cada 3 años, no podemos cambiar de coche cada 7 10 años. Es así. Es como la sociedad se ha ido construyendo Claro. y como hay que pensar que hay que ir, pues, quitando todo eso. Es el mercado. Es el capitalismo. Capitalismo. Es gastar, 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 comprar, comprar. Y no, a ti no puedes comprarte una camiseta por 10 euros porque es que es matemáticamente imposible. Es que ya traerla de donde venga vale eso. Sí. Y no le puede costar la vida a una persona. Claro, claro, claro. A eso vengo. Y yo apuesto porque, ya que me he puesto yo aquí a pedir que no haya abogado, que no sé qué, Pero, yo creo que deberíamos pisar un poquito el freno no voy a decir del progreso, porque el progreso puede ser a lo mejor también libertades, pero pisar un poquito el freno en muchas cosas. Yo creo lo que he dicho. No podemos comprarnos 10 zapatillas a lo largo del año, 20 camisetas y 30 pantalones. Tenemos que vivir un poquito más como se vivía antes, oye, con menos ropa, no podemos salir a comer tanto, pero porque todo nos tiene que costar un poquito más de dinero para que se paguen un sueldo justo, para que las cosas, para que a los agricultores se les pague lo que le tienen que pagar. Es que no nos tenemos que ir a Taiwán. Es que a un claro. agricultor le tienen que pagar lo que le tienen que pagar, por ejemplo. Y a ti te tiene que Exacto. costar lo que eso vale. Y Y que ya las está. empresas, pues bueno, Claro. Pues yo, dicho esto, Isa, yo ya he hablado de todo lo que tenía apuntado. Así que te dejo a ti. Si quieres sacar otro tema, hablamos y ya está. Si no, como si estuviera en tu casa, que de hecho estás en tu casa. nada, yo no tengo más que nada que decir. Si Nada, quieres, bueno, pues despídete entonces de la gente. Una reflexión así al final queda muy bien. pues nada, Ale, que estoy encantada de haber estado aquí charlando sobre temas actuales, muy necesarios, creo, Sí. los derechos humanos.
y yo qué sé, se podría hablar de miles de cosas, de miles, porque los derechos humanos están presentes en todos y cada uno de los ámbitos de nuestra vida. Y simplemente llegar a decir a la gente que, que la sensibilización, los valores en derechos humanos, el que pensemos en las otras personas y la educación en ello creo que es la base principal para que se progrese en todos los sectores de la vida. Yo creo que habiendo esa base del respeto hacia los derechos humanos, y sería, o sea, es lo ideal. Muy bien. Pues yo voy a decir que espero que nadie se enfade conmigo por lo que he dicho hoy, porque hoy he estado a lo mejor un poco polémico, pero yo he dicho lo que he pensado, creo que me he explicado bien. Y si no, pues mira, como tenéis aquí abajo mi Instagram, mi Facebook, mi todo, pues os podéis cagar en quien queráis y ya está. Y están los comentarios también para que comentéis lo que queráis. Y darle like